hemos pasado del diagnóstico como hacen los médicos, ¿no es cierto? Primero ellos examinan y hacen un diagnóstico, usted lo que tiene es esto, le dice. Entonces pasamos del diagnóstico de las fortalezas, ya nos habló el Señor sobre aquellas fortalezas que están en nosotros, fortalezas que empezaron como con un pensamiento mentiroso. Pero también hay fortalezas buenas, ¿cierto? Que como comienzan con un pensamiento verdadero. Pero pues generalmente nosotros tendemos a los pensamientos mentirosos. Por eso es tan acogida la murmuración. ¿Ve qué es lo que están diciendo? ¿Que el hermano qué? No te preocupes. No, contame, de aquí no sale. ¿Sí? Y no se dan cuenta que esos pensamientos llegan y no pasan desapercibidos. Esos pensamientos llegan y el enemigo se encarga de fortalecerlos, hasta convertirlos en. Si los fortalece, ¿en qué los convierte? En una fortaleza, ¿no? En una fortaleza. ¿Y cuál es el problema? Que se genera un altar falso, desde donde empiezas a servirle al diablo. No, yo jamás, sí, porque hay formas de hacerlo. Entonces, yo les digo, esta enseñanza representa un paso decisivo en la renovación de la mente. Pasamos del diagnóstico de las fortalezas a la obra restauradora de Dios mediante su palabra y, por supuesto, su Espíritu Santo. Fíjese que para mí era algo complicado, como dice, transformados mediante la renovación. Entonces pensaba que era una obra totalmente dedicada, entregada al hombre. Jamás podríamos hacerlo. Jamás. Por eso es necesario la palabra y, por supuesto, el Espíritu Santo, el ayudador, el consejero, el que nos guía a toda verdad. Recordemos entonces que toda fortaleza comienza con una mentira. Una idea que llega, un pensamiento que llega a usted, ese pensamiento lo acepta. Perdóneme que le repita, huya de la murmuración. Aléjese de los chismosos, aléjese. Porque usted no sabe el daño que le hacen. Usted dice, no, yo no dije nada, pero tenía la orejota así, escuchando. Sí, escuchando, a ver. Yo soy una tumba abierta, dice. Por eso, toda fortaleza comienza con una mentira y eso es lo que viene y ¡pluc! Pone esa mentira ahí. Y por supuesto, se acepta ese pensamiento, se acepta esa mentira y se acepta porque es creída y no solamente queda aquí y fíjate, no estás vos para saberlo ni yo para contarlo, pero te cuento esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ser repetida. Y no te das cuenta que cuando tú cuentas una mentira, poco a poco se va convirtiendo eso para ti en una verdad. Se va convirtiendo en una verdad. Y se establece como una verdad interior, aunque contradiga lo que Dios ha dicho. Eso es lo grave. Aunque contradiga lo que Dios ha dicho. Así ocurrió en Edén. Satanás primero cuestionó la palabra de Dios. ¿Qué hizo Eva? Porque lo que hizo Satanás no fue decir que Dios no existe. Satanás lo que hizo fue cuestionar la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, ¿no? Cuestionó la palabra. ¿Pero qué pasó? Cuestionó la palabra con que Dios ha dicho que no comáis ninguno de los frutos. Jamás Dios dijo eso. ¿Pero qué pasó con Eva? Escuchó. ¿Qué escuchó? Una mentira. La escuchó, la consideró y la creyó.
Y finalmente, ¿qué pasó? Actuó. ¿No? Actuó. La conducta fue, oiga, la conducta fue y es el resultado visible de un proceso que comenzó ¿en dónde? En la mente. Pero como nosotros somos olímpicos, le echamos la culpa al diablo. ¿Qué fue el diablo? No, todo comenzó aquí. Todo comenzó aquí. Por eso es que Dios no nos ha llevado todavía a una franca lucha contra el diablo. ¿Por qué nos hace? Nos acaba. No, para mí el diablo llega a mi casa y lo pongo a barrer, dice. No, aún le tiene miedo a la oscuridad, aún le tiene miedo a cantidad de cosas. Por eso le he dicho, ¿ah? No, porque como dicen por ahí, una cosa es invocar al diablo y la otra es verlo llegar. Ese es otro cuento. Ese es otro cuento. No, es que a mí me gustan las liberaciones, a mí me gustan, mejor que no le gusten. Mejor que no le gusten. Y escuchó, consideró, creyó y actuó. Entonces fíjese, primero escuchó y ¿en qué terminó todo? En actuar. En actuar. Entonces usted escucha algo malo de un hermano, ¿ya? Pero ¿es seguro? No, si a mí me lo dijo el tío de la prima de la suegra del hermano del cojo. Me dijo, ¿sí? ¿Quién? El tío de la prima de la suegra de la hermana del cojo. Y usted dice, ¿quién será? Pero escuchó, creyó y después actúa. Entonces después ya lo ve al hermano y ya no lo saluda. Entonces, ¿qué pasó? Actuó. Y otra cosa que vimos el domingo pasado es que la mentira tampoco siempre aparece como una falsedad evidente. Eso es lo peligroso. Muchas veces comienza con una distorsión o con una sospecha acerca de lo que Dios ha dicho. Yo no creo que Dios, no creo que esto sea tan así. Yo no creo. Es que uno tiene que mirar otras versiones. Uno tiene que mirar el libro de Mormón. No. Uno tiene que mirar otras cosas, porque no, eso no es así. Entonces, comienza con una distorsión o una sospecha acerca de lo que... Entonces, fíjense, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás no dijo Dios no existe. Él distorsionó. Y cuando comenzamos a dudar de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la fidelidad de Dios, la desobediencia aparece o se presenta razonable. Hombre, si Dios dice que debes perdonar, no. O sea, sí, efectivamente hay que perdonar, pero depende. ¿Cierto? Depende lo que haya que perdonar, a quién haya que perdonar. Sí, es que la palabra es muy clara, dice. Y al empezar a repetirlo, todo parece razonable. Por eso, según 2 Corintios 10, también son pasajes claves, ¿no? El primero es Romanos 12, 1 y 2, Romanos, 2 Corintios 10, del 4 al 5, ¿no? Según 2 Corintios 10, del 4 al 5, existe una progresión. ¿Cuál es la progresión? Primero viene un argumento, pensamiento, convicción. ¿Y cómo se revela la convicción? En su forma de vivir. ¿Cuántos cristianos convencidos hay aquí? Bueno, por aquí había como 4 y por acá 3. Aquí 2. Entonces, cuando hablamos de cristianos convencidos, ¿a qué vamos? Que lo van a mostrar con su vida, hermano. Lo van a mostrar con sus actos. Esa no es cuestión de decirlo, se lo va a mostrar con sus actos, porque lo que muestra, cómo se manifiesta una convicción, en la forma de vivir. Y no te estoy hablando de ser impecable, porque nadie lo puede ser mientras estemos en estos cueros. Nadie puede serlo.
pero sí por lo menos caminar, así sea tropezando, a veces cayendo, pero tomarse de la mano de Dios con humildad y ser levantado por Él. Entonces lo que inicialmente era solamente un pensamiento puede terminar convirtiéndose en una fortaleza. El problema de la fortaleza es que empieza a gobernar nuestras decisiones. He ahí el asunto. Llegamos incluso a confundir nuestros pensamientos aprendidos. Pensamientos aprendidos. ¿A qué me refiero con pensamientos aprendidos? A pensamientos que aceptaste y creíste. ¿Cierto? Entonces son pensamientos aprendidos. ¿A cuántos les han dicho que quebrar un espejo tiene 7 años de mala suerte? Yo creo que todos, pero ¿cuántos lo han creído? O sea, ¿cuántos lo han aceptado? ¿Y cuántos lo han creído? Y de pronto se les partió el espejo de arreglarse el estuco, ¿no? Se les parte. Pastor, yo necesito una administración, una liberación. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que vino como una mentira, que fue escuchado, fue creído, fue aceptado, se convirtió en una convicción y cambia tu manera de actuar. ¿Ya? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué te veo mal? Se me rompió el espejo. Yo se los pongo así, un tanto exagerado, para que ustedes entiendan, ¿sí? Aunque de qué pasa, pasa. Ahora, mira, por ejemplo, le digo que llegamos a confundir nuestros pensamientos aprendidos con la realidad y decimos que yo soy así. ¿Qué hago? A mí no me pida que esté siempre pelando las muelas, yo soy así. ¿Cierto? En cambio hay otros que parecen cajas de dientes. Pero hay otros que son así. Todos, no, yo soy así, yo soy así. Cuando lo que deberíamos preguntarnos es, ¿quién te enseñó a ser así? ¿Quién te enseñó a ser así? Mire que es diferente. O sea, lo que te está diciendo es, ¿qué pensamiento llegó a ti que lo escuchaste, lo aceptaste, lo creíste, te volviste, se volvió en ti una convicción y actúas de esa manera? No, yo soy así. Hombre, venga, siéntese acá adelante. No, aquí estoy bien. Aquí detrás de la columna estoy bien. ¿Pero por qué estás bien ahí? No, yo soy así, yo soy así. No, no eres así. La pregunta es, ¿quién te enseñó a pensar así para que actúes de esa manera? ¿Sí está entendiendo, no es cierto? Por eso yo le doy gracias a Dios por todos estos temas. Porque a más de uno sí lo está sacudiendo. Mire que Israel, el pueblo de Israel, creyó una mentira. La experiencia de Israel lo demuestra. Dios había dicho, hablando de la tierra prometida, yo os la doy, les dijo. ¿Cierto? Yo os la doy. ¿Pero qué dijeron ellos? No podremos. Entonces habían dos voces, dos pensamientos. ¿Cuál acogieron? No podremos. De los 12 espías, ¿cuántos espías eran? 12. ¿Cuántos dijeron no podremos? Y 2 dijeron sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa tierra. Amén. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasó con Israel? Creyó una mentira. Creyó los gigantes que encontraron en Canaán, porque sí había gigantes en Canaán. O sea, sí las cosas están difíciles, hermano. Las cosas están complicadas. Ayer hablábamos con una hermana cómo una cantidad de accidentes que se han dado en esta ciudad, en este último tiempo, donde mueren jóvenes. Jóvenes. Ni hablar del terremoto. Y entonces, las cosas aquí están difíciles. O sea, sí hay gigantes, sí hay gigantes. Los gigantes que encontraron en Canaán, ¿cuál fue el problema de esos gigantes? Que se convirtieron en gigantes primero en su mente. Es cuando alguien dice, no, es que yo que voy a poner a pelear con aquel. ¿Por qué? Es que es así. ¿En serio? Y cuando uno lo va a conocer, no es así, es así. Pero el otro, ¿cómo lo ve? Así, porque ya se convirtió en gigante en su mente. Eso fue con el pueblo de
el pueblo de Israel. Y se vieron como langostas, y como ellos se vieron como langostas, empezaron a vivir de acuerdo a esa percepción. Entonces, ¿cuántos cristianos dicen, no, yo soy pobre? Hombre, pero sí puede dar, no, yo que me voy a dar ese gusto. No, yo que puedo, es que, ¿por qué? Porque yo soy pobre. Yo soy pobre. Mira el pueblo de Israel, se vieron como langostas y comenzaron a vivir como langostas. Mire qué tremendo eso. Mire qué tremendo. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento de la palabra si vamos a estar reducidos a un rincón en la vida? Venga, hombre, venga. No, ahí nomás. Venga, ore. ¿Yo por qué? Ahí. Bueno. Tengo yo que muevo mucho las manos, parece. Gedeón también tuvo que enfrentar una mentira. Quiero que entiendan cómo arranca todo con una mentira. Todo arranca con una mentira. Gedeón tuvo que enfrentar una mentira. Es otro ejemplo. ¿Qué era lo que Dios veía en él? Un varón esforzado y valiente. Fue lo primero que le dijo, ¿no? El ángel. Varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo se veía Gedeón? Como insignificante. Yo si soy el más pequeño y mi familia es de las más pequeñas y encima vivimos lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso era, ¿no? Todo eso era. Dios hablaba de su identidad y propósito. Qué tremendo, es que Dios aquí está hablándole a un pueblo para que recupere su identidad y para que recupere su propósito. Porque Dios ya no quiere verte así durmiendo en una silla. Ya no quiero verte. ¿De qué sirve de que vengas tú a sentarte aquí con ojos de odio? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Eso es lo que Dios quiere que cambie. ¿Y por qué estás sentado así? Porque hay una mentira que la creíste. ¿Cuál será? Tú sabrás, y si no, el Espíritu Santo te la va a mostrar. Pero la creíste. Que tú no sirves, que tú no tuviste educación, que tú que estás muy gordo, que estás muy flaco, que estás muy alto, que estás muy bajo, que eres lindo, que eres feo, lo que quieras. Pero así como tú eres, Dios te escogió. No, pues que Dios me escogió porque pues de todas formas entre el resto soy como el mejorcito. No, porque la palabra dice lo vil y menospreciado. Lo vil y menospreciado. O sea que tú y yo estamos dentro de lo vil, estábamos dentro de lo vil y menospreciado. ¿Para qué? Para coger eso vil y menospreciado y mostrarle a aquello que se cree lindo, que esto vil y menospreciado en las manos de Dios es superior que cualquier cosa. Pero eso es identidad, ¿entiende? Eso es identidad. Eso es recuperar identidad. Recuperar identidad. Por eso a la iglesia de Cristo la han tratado tan mal durante tanto tiempo. A nosotros nos menosprecian, se burlan de nosotros, nos dicen locos, nos dicen fracasados, nos dicen que no tenemos cerebro, nos dicen que nos lavaron el cerebro, nos dicen una cantidad de cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, Señor, porque hemos perdido la identidad. Hemos perdido porque hemos creído una mentira. Amén. Hemos creído una mentira y esa mentira llegó a la final con todo ese proceso a convertirse en una forma de vivir. Qué triste es eso. Qué triste. Por eso Dios le hablaba a Gedeón de su identidad y propósito, pero Gedeón interpretaba su futuro desde su pasado. Pero si yo soy el más pequeño de la familia, de mi familia, y mi familia es la más insignificante, desde ahí él estaba interpretando su futuro.
Pero Dios lo estaba mirando así como nos mira a nosotros y nos dice, varón esforzado y valiente. Mujer, porque si no, no estarías aquí. Así es de simple. Si no, Dios no se hubiese preocupado para que hoy estés aquí. Porque Él quería que tú escuches eso. Varón esforzado y valiente. Ese eres tú a mis ojos, dice Dios. Ese eres tú. Entonces viene una voz, pero la otra sigue dentro de ti. Por eso que le dijo Dios a Gedeón, derriba el altar de Baal. Derriba el altar de Baal. Por eso la batalla de Gedeón no comenzó mandándolo a pelear contra los madianitas, sino contra la imagen equivocada que tenía de sí mismo. Ahí donde está el problema. Amén. Fíjense que vamos a hacer grandes cosas. Mano Carlos estaba invitando a una reunión el próximo domingo, porque vamos a hacer grandes cosas. Pero se necesita de varones esforzados y valientes. Porque hay algunos, hermano. Perdón. ¿No? Ay, yo, ¿de dónde? Yo sí. ¿De dónde? Entonces Dios dice, varón esforzado y mujer esforzada y valiente. Es como que Dios dijera, ¿cómo me gustaría que ustedes entiendan que cuando yo les pido algo, no les estoy pidiendo que saquen de su bolsillo, sino que saquen del mío? Ah, pues ahí sí, de mi bolsillo. Hombre, ¿cuándo llegarás a entender, dice Dios, que todo lo que tienes tú no es tuyo? Es mío. ¿Cuándo llegarás a entender eso? No, si a mí cuánto me ha costado. ¿Quién te dio vida? Es que yo me alimento bien. No, ¿quién te dio vida? ¿Quién te dio fuerza para trabajar? ¿Quién te dio la capacidad? Y ahí es donde está la diferencia. Oiga, este es un tema tan especial que le agradezco a Dios que me dé a mí el privilegio de transmitirlo. La batalla de Gedeón no comenzó contra Madián, sino contra la imagen equivocada que él tenía de sí mismo. Y eso nos toca a todos. No, yo la imagen, sí, hay por ejemplo que tienes imagen de sí mismo como jueces. Entonces creen que pueden juzgar a los demás. El Señor dice, estás equivocado. Hay otros que tienen imágenes de culpable. Yo soy culpable. Yo soy culpable hasta que se demuestre lo contrario, dice. Así hay algunos. Y eso explica también por qué Dios le ordenó derribar el altar de Baal de su propia casa. Y antes de utilizarlo para derribar altares externos, mire, por eso mira, ven a quién le pide consejo a usted. A veces le va a pedir consejo a alguien que tiene un altar más desbaratado que el suyo. ¿Sí? Entonces, antes de utilizarlo para derribar altares externos, Dios tuvo que tratar con aquello que estaba determinado en su interior. Eso es lo que hace Dios. Y lo hace a través de su palabra. Y aquí aparece la gran verdad de la enseñanza. Dios no deja un vacío en nuestra mente. Cuando Él muestra que eso que habías creído era una mentira, no deja ese hueco ahí. Él lo reemplaza con la verdad de su palabra. No se limita a decirnos que dejemos de pensar mal. Porque a veces dicen, no, es que yo yo veo esto y no, yo no quiero pensar mal. El Señor dice, no. Mire cuál es el problema. ¿Se acuerda que a veces nos hemos reído de cuando el hombre mira a una mujer? ¿No? Dices que lo malo no es la primera mirada, sino la segunda. Entonces, ¿a qué se referían? A que la mira, y después va y después regresa a ver, ¿no? Entonces algunos, para evitarse eso, ¿qué es lo que hacen? No sueltan la primera. Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahí? No, es que no. Dios dice, no. La cuestión es, hoy hay otros que dicen, ven ahí que viene, y se tapan y se agachan, y ya pasó. Ya.
Él no se limita a decirnos que dejemos de pensar mal, sino que reemplacemos esa mentira por la verdad. ¿Sí me entiende? Eso es madurez espiritual. ¿Qué cuesta? Por supuesto que cuesta, hermano. Por supuesto. Romanos 12:2 enseña que somos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces Dios sí quiere que seamos transformados, pero ¿qué necesita? Que nosotros nos prestemos a ser renovados en nuestra mente. Mientras Juan 17:17, si quiere, léalo, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Efesios 4, lea, a mí me pareció muy interesantísimo. Efesios 4, versículo del 20 al 24, vamos a leerlo. Y si usted tiene resaltador y tiene su Biblia, va a resaltar las siguientes frases, por lo menos parecidas a las que esté en su versión. ¿Sí lo tiene? Mire, dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Subraye esto, aprendido a Cristo. Aprendido a Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído, oiga, si en verdad le habéis oído, o sea, si en verdad llegaste al culto necesitado de la palabra, si en verdad llegaste al culto a escuchar la palabra, si en verdad llegaste al culto no simplemente por cumplir, llegaste necesitado y te sentaste en los primeros lugares o por lo menos buscando el mejor lugar para escuchar la palabra. Entonces, si en verdad le habéis oído y habéis sido ¿qué? Enseñados en Él, no por Él, sino en Él. Así como la verdad está en Jesús. O sea que así como la verdad está en Jesús, nosotros estamos en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, subraye, despojaos. ¿Qué dice? Del viejo hombre, subraye eso, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado por los deseos engañosos. Oiga, ¿qué está diciendo? Todo ese poco de mentiras a las que les has dado credibilidad y se ha convertido para ti en fortalezas, eso forma lo que se llama el viejo hombre. El viejo hombre. Entonces, despojados del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque está lleno de mentiras. Cree en mentiras. Está convencido de mentiras y obra conforme a esas mentiras. Versículo 23. Vuelve a decirnos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Subraye, renovaos en el espíritu. ¿A qué se le parece eso? Como que se parece a Romanos 12. A Romanos 12:2, ¿no es cierto? Transformados mediante la renovación de vuestra mente. Aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar, porque ahí dice mente, acá dice espíritu de vuestra mente. Ya le voy a explicar eso. Y finalmente en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo, subraye eso, vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces, ¿de qué habla? Conocer a Cristo, oiga, conocer a Cristo. Acuérdese de Job. Tengo un estudio de Job, lo más de bonito. Ya hace algún momento le compartí. ¿Ya? De oídas, mas ahora yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no podía comprender. Mas ahora, ¿qué? Por eso dice aquí, conocer a Cristo. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, ¿qué pasa? Hay algo dentro de ti que se incomoda. Entonces te despojas del viejo hombre y
empiezas a renovarte en el espíritu de tu mente, y cuando empiezas a renovarte en el espíritu, vestidos, ¿no? ¿Por qué dice vestidos? Porque, por ejemplo, usted se vistió, yo me vestí hoy para venir al culto. ¿Qué es lo que la gente va a ver? ¿Qué es lo que estamos hablando de la manera de vivir? ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que la gente va a ver? No, yo ya fui transformado. Yo ya estoy transformado. Y por eso tiene esa carota. Así soy yo. Para que se dé cuenta cómo funciona el asunto. Pero cuando dice vestido del Lord, ¿qué es lo que va a ver la gente? ¿Cómo estás vestido? O sea, va a conocer la parte exterior. ¿Y cómo comenzó todo? Conoce a Cristo. Deja de ser religioso. Conoce a Cristo. Mire esto. La expresión el espíritu de vuestra mente no parece referirse simplemente a la mente como capacidad intelectual, ni a un espíritu separado dentro de la mente, como que aquí está la mente y dentro de la mente hay un espíritu, ¿no? Porque eso es a veces lo que la gente mal entiende, ni se refiere solamente a la mente como una capacidad intelectual. Apunta más bien, oiga bien, ¿a qué se refiere cuando habla del espíritu de vuestra mente? Más bien nos habla de la disposición interior, la orientación, la actitud o manera de pensar que impregna nuestra mente. Usted dice, ¿no? Uy, qué mentalidad que tiene. Cuando dice qué mentalidad que tiene, dices, esa forma de pensar que tiene, ¿no es cierto? Esa forma de pensar, qué cochino que es esa mentalidad que tiene. Entonces está hablando de la manera de pensar, o como le digo, la disposición interior, la orientación, la actitud o la manera de pensar que impregna nuestra mente. Por eso mentalidad puede ser una buena forma de explicar la expresión el espíritu de nuestra mente. Yo le decía hace algún tiempo, pastor, que cuando ahí dice el espíritu de vuestra mente, ¿a qué se refiere? Se refiere entonces a la mentalidad. Mentalidad. Pero vamos a aclarar qué quiero decir con esto, miren. Te lo voy a expresar de esa manera para que no haya confusión. Mente, haga de cuenta que mente es aquello con lo que pensamos, ¿no? Esa es la mente. El espíritu de la mente es la orientación interior que gobierna cómo pensamos. ¿Sí entiende, no? ¿No entiende? Ahí se me mató porque yo no traje el libreto para eso. La mente, ¿qué es la mente? Es aquello con lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es el espíritu de la mente? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? O sea, la orientación interior que gobierna cómo pensamos, cómo interpretamos y cómo respondemos a la realidad. Porque usted se va a dar cuenta, ante una misma circunstancia, dos personas pueden responder de manera diferente. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En su mentalidad. Porque la mentalidad es la orientación interior que gobierna cómo pensamos. Por eso, si quiere entenderlo, la mente es dónde pensamos. ¿Y qué es la mentalidad? Cómo pensamos. ¿Cierto? ¿Cómo pensamos? No solamente cómo pensamos, sino cómo interpretamos y cómo respondemos a la realidad. Así que la mentalidad es una manera sencilla de expresar esa orientación. Por eso cuando se habla del espíritu de la mente, entiéndalo como mentalidad. Y dice, el versículo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como diciendo, ¿por qué siempre tienes que estar pensando lo malo? ¿Por qué siempre tienes que estar pensando de esa manera sucia? Tienes que ser renovado en el espíritu de la mente, o sea, en tu mentalidad. ¿Ya? En tu mentalidad tiene que ser renovado. Ya le voy a explicar un poquito más. Y fíjese que esto encaja extraordinariamente bien en lo que estamos desarrollando sobre la renovación de la mente, porque Pablo no está diciendo solamente cambien algunos pensamientos cochinos. Él no está diciendo eso. Está hablando de algo más profundo. Dejen que Dios transforme la disposición interior desde la cual ustedes piensan. ¿Eso es cambiar de qué?
de mentalidad. De mentalidad. Mire, ya lo van a entender si no lo han entendido hasta ahora. Porque aquí aparece algo precioso para nuestra enseñanza. Podríamos tener dos personas, como les decía, enfrentando exactamente la misma circunstancia, con dos espíritus de la mente diferentes, o con dos mentalidades diferentes. Miramos Israel frente a Canaán. Dios había prometido, yo os la he dado. ¿Cierto? Ahí estaba. Yo os la he dado, dijo Jehová Dios. ¿Qué dijeron los 10 espías? No podremos. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron esa realidad desde una mentalidad de temor. ¿Se da cuenta? La mentalidad. O sea, ¿cómo pensaron ellos? No es dónde pensaron, sino cómo pensaron. ¿Cómo pensaron ellos? Con temor. Entonces, el domingo se les va a exponer un proyecto bonito que tenemos. Entonces, cuando usted lo escuche, hay otros que van a decir, amén, hermano, vamos. El mismo asunto con dos mentalidades diferentes. Ahora sí están entendiendo, ¿no es cierto? Ahora miren, los 10 espías interpretaron la realidad desde una mentalidad de temor, no podremos, dice. Pero Josué y Caleb la interpretaron desde una mentalidad de confianza en Dios. Jehová está con nosotros. Y ante el mismo problema. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Cuando estábamos en el local de abajo, vamos a comprar el de allá. Otros dijeron, hagámosle. Y aquí estamos. ¿Por qué? Por la mentalidad de algunos. Sino que otros se pegarán a ese éxito. Pero la mentalidad de algunos. Otros. Ahora, la circunstancia era la misma. Lo que cambió fue la manera interior de interpretarla. ¿Cómo se llama eso? Mentalidad. Mentalidad. Por eso dice, usted tiene mentalidad de perdedor. No es que tenga la mente de perdedor, tiene la forma de pensar de perdedor. Amén. Por eso dice, hay algunos que ven el vaso medio lleno, otros lo ven y es el mismo vaso. Es el mismo vaso. Ve ahí les dejo. Pero está ya vacío. El otro dice, no, pues todavía hay. La misma situación, el mismo vaso, el mismo problema, diferente mentalidad. ¿Ahora sí entendieron? Qué bueno. Eso nos ayuda muchísimo a entender Efesios 4:23, pero hay una conexión todavía más profunda. Mira el contexto, ¿no? De Efesios 4, el que acabamos de leer, del 22 al 24. Despojaos, dice, del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Entonces haga de cuenta que usted coge y se despoja, porque la palabra que utiliza es como desvestirse. Pero te está diciendo, quítate esos harapos. Entonces, despojaos del viejo hombre. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero, ¿ese es la nueva ropa? No, esa es la actitud. Porque luego dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es la diferencia entre estar vestido de harapos y llegar acá a estar bien vestido? Eso, cambiar la mente. Muy bien, ahí estamos. Vamos triunfando. Ahí está, ¿no es cierto? Está ese intermedio ahí, que es donde está la renovación de la mente o el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque yo prefiero quitarme estos harapos, pero ¿por qué me los quito? Porque ya me di cuenta de que son harapos. Y me di cuenta que este traje que está acá es un traje hermoso. Entonces, eso es lo que está en la mitad. Qué es hermoso, hermano, esto. Pero, ¿por qué? Dice uno. ¿Por qué?
¿Por qué tienen que seguir vistiéndose con harapos teniendo un traje hermoso ahí? Porque falta. O como dice, nueva mentalidad, transformados o renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora, hermano, tampoco es que nos vamos a echar toda el agua sucia. Estamos en un país tercermundista, en una ciudad tercermundista, ya, donde lo primero que le enseñan a uno es que no puede, que los gringos son más bonitos. Ya, esos son de ojos azules y usted es pobre indio. Ah, sí, no, sí. Eso es, entonces le siguen metiendo, le siguen metiendo, le siguen metiendo. ¿Por qué crees que se asombran ahora de la gobernadora del Chocó? Ve, habla inglés. Les faltó decir, ve, habla. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden, por esa mentalidad que tenemos nosotros tan baja? Vivimos alienados, hermano. ¿Y qué es lo que tragamos? Tragamos todo ese tipo de mensajes que nos llevan siempre a estar ahí, abajo, 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 que los de acá son los malos. Pero si Dios dice, hombre, si tienes un vestido nuevo y quieres seguir viviendo en harapos, el problema es tuyo. Por eso dijo Pablo tranquilamente, como pobre pero enriqueciendo a muchos, porque ustedes no tienen lo que yo tengo, dijo Pablo. Y con lo que yo tengo yo puedo enriquecerlos a ustedes. Ah, pero tú no tienes plata. ¿Y qué importa a mí la plata? Que el dueño del oro y la plata es mi Padre. Amén. Pero para llegar a pensar ahí, ¿qué se necesita? Exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, la renovación ocurre en ese nivel interior donde pensamos y vivimos. Ahí ocurre. Del resto todo es hipocresía. Es llegar aquí, ¿qué es? Dios bendiga a todos. Es hipocresía. Eso es hipocresía. Porque la renovación ocurre en ese nivel interior, aquí, donde pensamos, donde vivimos, ese nivel. Porque mira, una cosa es que, ¿dónde está el pastor ahí? No. Lo que estás pensando acá adentro. No hay renovación en la mente. Produce finalmente, ¿qué te parece? Una manera de vivir. Como no hay esa renovación, tu manera de vivir siempre va a ser así. Y no te das cuenta que la gente empieza a rechazarte, la gente no te busca, la gente no se agrada en estar contigo. Por eso yo tendría mucho cuidado con reducirlo a renovar la mente a pensar cosas positivas, porque eso sería humanismo. Y Dios no nos está diciendo, no, hombre, piense positivo, no. Pablo está hablando de una transformación de la orientación interior de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué vives de esa manera? A eso no piense lo positivo. Entonces, poco de beatos. Todos así poniendo la cara de santos, mas sin embargo viviendo una vida totalmente diferente. Ahora, Pablo está hablando de una transformación de la orientación interior de una persona, pero producida por su nueva relación con Cristo y expresada en una nueva manera de vivir. Usted me puede venir a decir que habla personalmente, que tiene el teléfono privado de Jesús, ¿no? Y que Él lo deja a usted en las noches cobijado y cuando ya está dormido ahí se va. Pero si su manera de vivir sigue siendo la misma fastidiosa de siempre, usted está viviendo una mentira. Está viviendo una mentira. Y aquí creo que encontramos una frase que puede servirnos muchísimo. No se trata solamente de cambiar lo que pensamos. Oiga bien, no se trata solamente de cambiar lo que pensamos, sino permitir. Por eso son necesarios los cultos, hermano. Por eso es necesario que usted venga aquí con la disposición, no de escucharme a mí, escuchar a Dios a través de mí o a través del predicador que esté aquí. No se trata solamente de cambiar lo que pensamos, sino de permitir que Dios cambie la mentalidad desde la cual estamos pensando.
¿Cómo llegaron a pelear algunos con otros? Porque no, que este gobierno que sí me favorece, que este no me favorece. Ay, hermano, qué mentalidad tan baja que tenía. Como si nuestra vida dependiera del gobierno que está de turno. Y eso conecta maravillosamente con la pregunta que nos hemos hecho. Creo que quedó planteada el domingo pasado. ¿Quién está sentado en el altar desde el cual tú estás pensando? ¿Quién está sentado? Porque tú tienes una cantidad de pensamientos. Pero ¿quién? ¿Quién está pensando por ti? ¿Quién está pensando por ti? Porque entonces el asunto ya no es únicamente qué pensamientos hay en mi mente, sino qué verdad, qué autoridad y qué perspectivas están gobernando la manera en que interpreto mi realidad. Mire la diferencia. Ya no es solamente qué pensamientos hay, sino por qué esos pensamientos están ahí. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puedes dejar esa vida de resentimiento, de rencor? ¿Por qué no? No, es que yo soy así. Exactamente, ahí es donde está el problema. Entonces empieza a analizar eso. Sigues viviendo con harapos. Sigues viviendo con harapos. Y el problema es que está el vestido nuevo. ¿Se acuerda de una parábola que también tiene una enseñanza muy especial? De aquel hombre que estaba en la fiesta de bodas pero no estaba vestido para las bodas. ¿Sí se acuerda de esa parábola? ¿Qué pasó con ese personaje? Lo sacaron y lo echaron a las tinieblas. No es que dijeron, venga, lo vamos a bañar y lo vamos a vestir. No, ya estaba en la fiesta, que nosotros ya estamos en la fiesta de bodas. Porque para entenderlo debemos estudiar cuáles eran las costumbres. Aquí el matrimonio dura un día y máximo 2, de acuerdo a la solvencia de los novios. Pero allá eran casi 7 días o hasta más. O hasta más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y usted por qué no está vestido de bodas, mijo? No, pues que yo tan pobre, ¿qué otra cosa puedo dar? Sé que bebo, sé que fumo. ¿Por qué no está vestido como debe ser? Pero es que el vestido estaba. Pero como permitiste que ese altar que tenías en tu corazón siga gobernando tu vida, te vas a quedar afuera. Amén. Y lo que pasa es que apenas voy es en el resumen. Pero es que salen tantas cosas que hago, hermano. Ahora, entonces, la transformación comienza cuando la verdad de Dios ocupa el lugar que antes ocupaba la mentira. En una sola frase, escúchela bien, una fortaleza nace cuando una mentira ocupa el lugar de la verdad. ¿Sí entendió, no es cierto? Hay una verdad. Perdóneme que sea tan repetitivo en la cuestión de perdonar. ¿Qué dice la verdad de Dios? Hay que perdonar. Pero te sembraron una mentira. Eso es imperdonable. No, es que Dios dice que hay que perdonar. No, sí, yo sé que dice eso, pero es que eso es imperdonable. Entonces está una mentira. Una fortaleza nace cuando una mentira viene y ocupa el lugar de la verdad. Entonces, ¿cuál es la mentira? Es que eso es imperdonable, más cuando me lo hizo a mí. Que se lo hubiera hecho a cualquiera, pero me lo hizo a mí. ¿Ya? Entonces, viene una mentira y ocupa el lugar de la verdad. ¿Cuándo comienza la renovación entonces? Cuando Dios, mediante su palabra
y por supuesto mediante su Espíritu Santo desplaza esa mentira y la establece su verdad en nuestra mente hasta que esa verdad comience a gobernar nuestra manera de vivir. ¿Sí entiende eso? Ahí está la renovación. Hay unas cuestiones, ¿sabes qué? Te perdono, pero a metros. ¿Sabes qué? Yo te perdono, pero abrite. Ay, pero perdoné. Tiene que cambiar tu manera de vivir. Si no hay un cambio en tu manera de vivir. ¿Y cuál es el problema? Que se acerca el día en que va a llegar el dueño de la fiesta y va a decir, ¿qué haces aquí? Oh, Señor, yo creí en ti, yo te recibí, yo te serví. ¿Por qué no estás vestido de bodas? ¿Para boda? Es que lo que pasa es que yo lo puse y no sé qué pasó. Para afuera. Así es esto de claro, de simple, elemental. Así es. Así es. Entonces, Dios no transforma nuestra vida simplemente quitando pensamientos negativos, transforma nuestra mente reemplazando cada mentira por la verdad revelada de su palabra. Porque tiene que ser una verdad revelada. Porque cuando tú obedeces algo simplemente porque está escrito ahí, porque hay que obedecer, no estás haciendo absolutamente nada, te estás formando más como un hipócrita. Porque la verdad tiene que ser revelada. Por eso dice claramente, ¿por qué se necesita la mente renovada? Para que puedas comprobar que esa verdad de Dios que manifiesta su palabra es lo mejor para tu vida. Amén. Mira, ¿qué es mejor? ¿Tener un corazón resentido o tener un corazón en paz? ¿Ah? Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Y por qué no vives en paz? ¿Por qué no vives en paz? ¿Qué es mejor, ser generoso o tacaño? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué no das? Es que ¿por qué le voy a tener que dar al pastor? A mí no me das, hermano. A mí no me das. A mí me mantiene el Señor. Que lo haga a veces a través de ti. Dale gracias a Él. Porque en esa parte en que Él te usa, te bendice a ti. Ahora sí empezamos con el tema de hoy. Nosotros también podemos vivir gobernados por mentiras. Entonces aquí voy a ser muy pastoral, ¿no? No necesitamos hablar solamente de doctrinas falsas, porque a veces cuando se habla de mentiras pensamos solamente en doctrinas falsas. Pero hay mentiras que pueden gobernar silenciosamente la mente de un creyente, porque no hablo de falsas doctrinas, porque a veces pensamos que las mentiras solamente son las falsas doctrinas. No, 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 no. Hay pensamientos que gobiernan silenciosamente la mente de un creyente. Por ejemplo, Dios no puede perdonarme. Lo que yo hice. No, 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 Dios no puede perdonarme. Otra, mi pasado determina quién soy. Es que sí, miren, mi papá alcohólico, mi abuelo alcohólico. Mi bisabuelo no fue alcohólico, pero porque estaba en la cárcel. ¿Ya? Entonces imagínense, ¿qué se puede esperar de mí? ¿No? Y son mentiras. Oiga, son mentiras. Por eso le digo, cuando hablo de mentiras, no solamente estoy hablando de falsas doctrinas. Estoy hablando de este tipo de pensamientos que pueden gobernar silenciosamente nuestra mente. Otra mentira. Yo no soy importante para Dios. De pronto el pastor sí, los hermanos de la oficialidad sí, pero yo no soy importante para Dios. Una mentira. Otra mentira. Después de lo que me hicieron, nunca podré vivir en libertad.
¿no? Después de lo que me hicieron, nunca podré vivir en libertad. Otra mentira. Ay, Dios bendice a otros, pero no a mí. ¿Se ha pensado eso usted? Y el problema es que como ve al hermano bendecido que llegó en su nuevo carro, que Dios lo bendiga, hermano. Y ni usted ni en bicicleta. No, es que Dios bendice a otros, pero no a mí. Otra mentira, es que mi fracaso demuestra que yo soy un fracaso. Otra mentira, es que mi circunstancia es tan grave, yo creo que es más grande que el poder de Dios. Entonces, quizá el problema que hoy gobierna tu conducta comenzó hace mucho tiempo como un pensamiento que nunca sometiste a la verdad de Dios. Y ese es el problema que tenemos la mayoría. Miren, nosotros tenemos una desventaja acá en Sudamérica comparada con Norteamérica. A Norteamérica llegaron a colonizarla cristianos. Allá llegaron a colonizarla cristianos. Que lo primero que hacían al establecerse en un lugar era levantar una iglesia cristiana. Pero aquí lo primero que hicieron al llegar fue establecer burdeles. ¿Quiénes les transmitieron la sífilis a las pobres indias? Entonces nosotros venimos heredando un poco de cosas, ¿no? Un poco de cosas, pero las traemos en nuestra genética. Y luego vienen los complejos. Se habla de la deuda ancestral con los indígenas. Mire, el verdadero indígena al que encontraron era un hombre o una mujer noble. No eran esos de la malicia indígena. Eran nobles. Mire un Atahualpa, por ejemplo. Usted ha leído algunos aspectos de la vida de Atahualpa. Y eso era un indio, un indiazo, lo que sea. Pero era con una nobleza de carácter. ¿Y sabe por qué nos conquistaron tan fácil? Porque aquí la etapa de la guerra ya la habíamos superado. Y llegaron ese poco de bárbaros. Y fue fácil. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos tanta carga ancestral maluca que a la mayoría ahora le avergüenza pensar que tiene sangre de indio o de negro. No, yo es que mi familia viene de España. Sí, ¿de qué cárcel salió su antepasado? Porque los que llegaron acá eran todos los que sacaron de las cárceles. ¿O no? Y nosotros felices por el apellido. Yo tengo el escudo de armas de mi familia. ¿Y tiene plata en el bolsillo? Ni una. Entonces vivimos llenos de complejos, de limitaciones, de cuestiones tan tontas. Y siendo cristianos, tenemos una mentalidad de pobres. Vivimos acomplejados, vivimos resentidos. Por eso digo que quizá el problema que hoy gobierna tu conducta comenzó hace mucho tiempo como un pensamiento que nunca sometiste a la verdad de Dios. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, lo que Él quiere es un cambio definitivo, pero que no quiere que seas el mismo acomplejado de siempre con la Biblia debajo del brazo. Eso no lo quiere. Él quiere una transformación aquí en tu mente. Acuérdese, el tipo estaba en la fiesta de bodas, estaba ahí sentado, estaba dentro, ahí. Pero no estaba vestido. Y la palabra lo dice claro, vestidos del nuevo hombre, dice. Entonces, ¿hasta cuándo Dios va a tener que aceptar que vivamos nosotros en esos complejos, en esas limitaciones, en esos resentimientos de clases, de culturas? ¿Hasta cuándo? Si nosotros somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido por Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Recuerda, Satanás nunca necesita destruir primero la conducta. Nunca. Él lo primero, a él le basta con conquistar el pensamiento. Te mete una idea, te mete un pensamiento y empieza. Y empieza otros pensamientos y empieza una fortaleza, hasta que termina. Ahí ganó. Por eso él no necesita destruir tu conducta. Tu conducta se va a destruir después. Porque como creíste un pensamiento torcido, luego se manifestó en tu forma de vivir. Amén. Levante la mano los que están escuchando. Aunque tenga frío, levante la mano. ¿Sabe cuál es una mentira que mete el diablo? No hay infierno. No hay infierno. No hay infierno. ¿Cómo un Dios tan bueno puede crear un infierno? No hay infierno. Así que todo eso que habla el pastor, hay que no echado a las tinieblas de afuera, puro cuento. No hay infierno. Como dice la palabra, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo ese poco de cosas. Entonces los jóvenes viven así, con todo su futuro por delante. ¿Qué futuro, hermanos? ¿Qué futuro? Una tierra que está cada día más decaída. Una mentalidad que está cada día más corrupta. ¿Qué futuro? A mí me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos, me preocupa toda mi familia y me preocupan ustedes como pastor. Porque no te sirve absolutamente de nada venir a sentarte aquí. Por eso te pregunté al comienzo, ¿qué ha pasado contigo desde el domingo pasado hasta hoy? ¿Si ha habido un cambio en ti? ¿Si ha habido un cambio? Ahora, le repito esto, Satanás nunca necesita destruir primero la conducta, le basta con conquistar el pensamiento. Y añado lo siguiente, porque cuando conquista Satanás el pensamiento, comienza a influir en las decisiones. Cuando influye en las decisiones, termina afectando la conducta. Y cuando esa conducta se repite, se convierte en una fortaleza. ¿Le repito ese pedazo? ¿Sí? Bueno, póngale rec. Porque cuando conquista el pensamiento, comienza a influir en las decisiones. Y cuando él influye en las decisiones, entonces ya tú tomas decisiones, eso termina afectando la conducta. Porque ya tomas decisiones equivocadas, entonces afecta la conducta. Y cuando esa conducta se repite, ¿qué pasa? Se convierte en una fortaleza. Y de ahí viene el otro pedazo también que hemos estudiado. Cuando hay una fortaleza, ¿qué hay en la fortaleza? Un altar. ¿Y para qué se levanta un altar? Para ofrecer un sacrificio al Dios que tú tengas. Al Dios que tú tengas. Mira qué grave. Al Dios que tú tengas. Y entonces, una segunda frase que puede quedar muy bien, el enemigo no siempre comienza diciéndonos que hagamos algo malo. Mire qué bueno esto. El enemigo no siempre comienza diciéndonos que hagamos algo malo, muchas veces comienza convenciéndonos de pensar algo falso. Qué grave eso. Qué grave. Qué grave.
¿Sí lo entendió, no es cierto? Por eso, si queremos derribar las fortalezas que gobiernan nuestra mente, no podemos simplemente comenzar corrigiendo nuestra conducta. Ese es otro de los errores del humanismo. Le repito, si queremos derribar las fortalezas que están acá, fortalezas que están gobernando nuestra mente, no podemos simplemente empezar corrigiendo nuestra conducta. No, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. No. Tenemos que regresar al lugar donde comenzó la batalla. Tenemos que comenzar ahí. ¿Dónde comenzó la batalla? ¿Y dónde comenzó nuestra batalla? En nuestros pensamientos. Ahí comenzó la batalla. Ahí comenzó la batalla. Ahí comenzó la batalla. Tenemos que descubrir qué mentira hemos creído. Y si ya nosotros descubrimos qué mentira es la que hemos creído, entonces la confrontamos con la verdad inmutable de la palabra de Dios. Porque acá están las tinieblas y aquí está la luz. Y la confrontamos. Hay una verdad de Dios que dice, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué puede ser ser más que vencedores? Porque de pronto hubiera podido decir, en Cristo Jesús somos vencedores. Y nosotros hubiéramos dicho, gloria a Dios. Pero ¿por qué dice más que vencedores? ¿No se ha preguntado usted eso? Más que vencedores. Porque somos vencedores, sí, pero somos más que vencedores. ¿Y sabe por qué somos más que vencedores? Porque cada victoria nos deja botín. Cada victoria nos deja ganancia. Por eso somos más que vencedores. Es como cuando pelean dos esposos. Y si el uno le dio un puño, la otra, que era grandota, también le dio otro. Y termina ganando el uno al otro por puntos. Porque al uno le cogieron 10, a la otra le cogieron solo 5. Ay, pero gané. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Qué victoria es esa? ¿Qué victoria es? Pero mira, cuando en vez de darse de golpes, empieza a manejarse el amor y se llega a una reconciliación, entonces salen vencedores. Pero todo eso ha generado una enseñanza poderosa que hace que madure el matrimonio, más que vencedores. Amén. Bendita palabra, amado. Bendita palabra de Dios. Así que aquí hay una conexión muy hermosa con Romanos 12:2, porque Pablo no comienza diciendo cambia tu conducta. ¿Qué dice? Porque podría decir, no, esa conducta que usted tiene, cámbiela. No, él dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que Dios va a la raíz antes de tratar con el fruto, porque la conducta es un fruto. Por eso no sirve que cambie de conducta. Hay que ir a la raíz. ¿Qué produjo esa conducta? Por eso dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento sencillamente. Porque Dios no se va por las ramas, Él va a la raíz. Porque esa conducta que tú tienes tiene una raíz. Esa conducta de ser acomplejado, de ser resentido, de ser mentiroso, de ser lo que quieras, tiene una raíz. Porque si tu conducta es ser chismoso, ir a la conducta y coserte la boca. ¿Y solucionado? No, no está solucionado, porque como el problema es de raíz, empezarás a hablar por las orejas.
Y creo que esa puede ser precisamente la gran idea del primer punto. La conducta es el fruto y la mentira es una de las raíces. Por eso hay que ir a la raíz. ¿De dónde vienen los complejos? ¿De dónde vienen? Es que hay que analizarlo. Porque no es solamente vivir con el complejo, vivir con el resentimiento. Vivir, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso yo alguna vez les decía, ¿por qué existe ese odio hacia los ricos? ¿Por qué? ¿Por qué no va y reflexiona de dónde viene ese pensamiento? ¿Desde dónde viene eso? Le aseguro que usted no es rico, ni su familia fue rica. Y ahora tiene odio a los ricos. Entonces tiene que analizar desde dónde vino eso. Y se va a dar cuenta que vino desde un pensamiento mentiroso. Viene desde un pensamiento mentiroso. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que hay que ir a la raíz. La conducta es el fruto, la mentira es una de las raíces. Si Dios quiere cambiar el fruto, ¿qué tiene que cambiar primero? La raíz. Entonces, cuando esa raíz mentirosa la reemplaza por la verdad, ¿cuál va a ser el fruto? Una actitud conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, Dios no arranca la mentira, la desplaza con la verdad. Hermoso es Dios, hermoso. Por algo Él lo dijo desde el comienzo, mi pueblo se entregará a mí voluntariamente. Porque Él podría coger la mentira y desarraigarla, pero no lo hace así. ¿Sabe lo que hace Él? Con la verdad la elimina. Uy, hermano, pero a mí no me ha rendido. ¿Qué me trae? Uy, eso sí es otro. Esa es otra voz, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, la verdad desplaza la mentira, así como la luz desplaza la oscuridad. Fíjese que la luz no pelea con las tinieblas. Simplemente aparece la luz y las tinieblas se van. Las tinieblas se van. Observemos algo maravilloso. Jesús no le pidió al Padre simplemente que quitara de sus discípulos todos los pensamientos equivocados. Oh, Señor, quita esos pensamientos sucios que tienen estos, Señor, quítalos. No, no. Él le dijo, santifícalos en la verdad. Santifícalos, porque el problema no es quitar los pensamientos malos. El problema es qué pensamientos vas a tener ahí. Santifícalos en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no renueva nuestra mente simplemente vaciándola de pensamientos incorrectos, sino que la renueva llenándola de su verdad. Por eso los cultos son una bendición de Dios, hermano. Los cultos son una bendición de Dios. Si usted está aquí sentado, dele gracias a Dios porque tuvo misericordia de usted, porque Él quería que su palabra siga llegando a usted para que la verdad que usted empiece a aceptarla, saque toda la mentira. Porque Dios no le está diciendo que cambie de conducta, porque la conducta es simplemente un fruto. ¿Por qué hay gente, por ejemplo, por qué hay gente tacaña? No, es que hay que cuidar las cosas, hay que cuidarlas. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto así? ¿Por qué? Bueno, ya, yo voy a dejar de ser tacaño. A ver, tome. Ay. No, tome. ¿Está solucionado? No. Estás manejando la conducta, pero la conducta es un fruto. Hay que ir a la raíz. ¿Desde dónde viene? Tienes miedo a la pobreza. ¿Y desde dónde viene ese miedo a la pobreza? Hay que mirar a ver qué cosas te ministraron a ti de pequeño. O qué cosas le ministraron a tus padres, tus abuelos, y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ahora tú tengas ese mismo miedo y entonces cojas algo y lo agarres. Hace algunos años yo les compartí las estrategias de Satanás para que el pueblo no viva en libertad, ¿se acuerdan? Y una de las, mirando en la salida del pueblo de Israel de Egipto,
Y una de las estrategias de Faraón, bueno, ustedes quieren a celebrarle fiesta a su Dios, bueno, vayan, pero dejen su ganado aquí. Dejen su ganado aquí. ¿Cómo así? Sí, vayan, celebren y hasta oren por mí, les dijo. ¿Se acuerdan? Hasta oren por mí, vayan, pero dejen su ganado aquí. Entonces así hay algunos cristianos que vienen a los cultos, pero su billetera la dejan en la casa. Hay cristianos que no se les ha visto la mano derecha, mano. Y piensan que uno no se da cuenta. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, nos vamos con todo nuestro ganado, porque si Dios quiere y necesita una pezuña, nosotros la tenemos y se la damos. ¿Qué había cambiado de Moisés? Su mentalidad. Su mentalidad. Hay un principio aquí que la iglesia debe aprender. La mentira no se vence simplemente intentando dejar de pensar en ella. Se vence permitiendo que la verdad de Dios ocupe el lugar que esa mentira tenía. Y Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. ¿Sí lo cree? Entonces diga amén como con un poquito más de convicción. Mientras yo me azoto aquí con este café. Dios cuida de mí. Yo sí lo creo. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces es un pensamiento. Ese pensamiento es una convicción en ti. Sí. Entonces tiene que manifestarse ¿en qué? En tu manera de vivir. Así como se manifiesta en tu manera de vivir esa actitud de tacañería, así tiene que manifestarse en ti esa actitud de generosidad. Y fíjate que Dios no ataca el fruto, ataca la raíz. Él ataca la raíz, los pensamientos. Termino con esto por hoy. ¿Sí les gustó la palabra o no? ¿Seguro? ¿Sí? La mentira pierde su poder cuando la verdad ocupa su lugar. Piensa en la oscuridad. Fíjate que la oscuridad no tiene que ser expulsada físicamente. Imagínense cuando vienen los hermanos a abrir el templo y está oscuro. ¿Te imaginas a los hermanos cogiendo y sacando a las tinieblas? Salgan tinieblas, salgan tinieblas de aquí, salgan. Uy, se metió por allá, cójanla, y sacan. No, ¿qué es lo que hacen? Llegan y ¡plup! Encienden la luz y ¿qué pasó con las tinieblas? Se fueron. Qué interesante esto, mire. Porque el diablo, como le dicen, el señor de las tinieblas. ¿Cierto? Pero nuestro Dios es el de la luz. Y Él no se pone a pelear ahí, ¿no? Mira. La oscuridad no tiene que ser expulsada físicamente. Cuando llega la luz, la oscuridad simplemente desaparece. O sea que si hay luz en ti, no debe haber oscuridad. Amén. Que tengamos nuestros errores, nuestras cosas, pero oscuridad no hay. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo David al Señor? Señor, mira si en mí hay ¿qué? Maldad, dijo. Mira si en mí hay maldad. Porque le estaba diciendo, porque si hay en mí maldad, hay oscuridad. Y si en mí hay oscuridad, tú no estás, Señor. La luz no entra en una habitación y comienza a luchar contra las tinieblas. La luz no llega diciendo, salgan de aquí, tinieblas. Simplemente aparece y cuando aparece la luz,
Las tinieblas no pueden seguir gobernando ese espacio. Qué cosa tan tremenda esta. Qué cosa tan tremenda. ¿Hay creyentes aquí? ¿Hay nacidos de nuevo? Menos. O sea que hay creyentes, pero nacidos de nuevo pocos. Si hay nacidos de nuevo, o sea que hay en ustedes luz. Y si hay luz, ¿qué no debe haber? Oscuridad. No debe haber tinieblas. ¿No la hay? ¿No la hay? La verdad de Dios funciona en nuestra mente como la luz funciona en la oscuridad. Y eso es hermoso, porque no te está pidiendo absolutamente nada más el Señor. No necesitas negociar con la mentira. Simplemente la expone y ocupa el lugar que ella tenía. Eso hace la verdad. Entonces llega la verdad a tu vida y no se pone a negociar con la mentira. No, no hay acuerdos de paz, no hay. No, pero es que ya, yo le cedo esto, pero tú me cedes esto. No, la verdad llega y toma posesión y la mentira se va. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso la pregunta es, en tu vida, ¿qué espacio tiene el meditar la palabra, el amar la palabra? ¿Qué espacio tiene? Porque yo creo que ahora vas a empezar a amarla más. Porque esa vida tan mediocre que hemos estado viviendo, moviéndonos en esa oscuridad, teniendo la solución aquí. ¿Por qué esos complejos? ¿Por qué esas limitaciones mentales? ¿Por qué esos resentimientos? ¿Por qué ese amor al dinero? ¿Por qué ese apegarse tanto a las cosas materiales? ¿Por qué agarrarse tanto a la juventud? Porque hay un coro que dice, ay, que se va, que se va, que se va la vida, porque la vida se va. No, 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 yo le dije que un ratico, no, la vida se va. Y Dios nos ha enseñado que se va, no solo en la vejez, en cualquier momento se te va la vida. Entonces, ¿por qué esos pensamientos, esos temores a la soledad, a la pobreza? ¿Por qué esa envidia? ¿Por qué esos celos? ¿Por qué esa contienda? ¿Por qué? Porque hay tinieblas todavía en ti. Y hay tinieblas porque hay mentiras a las que les has hecho un altar. La verdad de Dios funciona en nuestra mente como la luz funciona en la oscuridad. No necesita negociar con la mentira, simplemente la expone y ocupa el lugar que ella tenía. La mentira tiene que salir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. No dijo, y conoceréis todos vuestros errores. No, conoceréis la verdad, dijo. Porque usted siga sentándose juiciosamente ahí en los cultos, escuchar la palabra. Y verá cómo la verdad empieza a llegar a su vida y empieza a sacar las tinieblas. Porque la libertad llega cuando la verdad sustituye aquello que nos mantenía cautivos. Amén. Lo dejamos ahí. ¿Qué quiere hacer Dios con este pueblo? Es impresionante, hermano. Es impresionante. Es impresionante. ¡Ja! Es impresionante. Lo que usted está escuchando es una bendición del cielo. Pero póngalo por obra.
O simplemente espere a que llegue el dueño de la fiesta de bodas y le diga: estás aquí, pero no estás vestido de bodas. Llama a los sirvientes y lo cojan y lo echen a las tinieblas de afuera, donde habrá el llanto y el crujir de dientes. Amén. Pónganse de pie, por favor. Y como siempre, si usted quiere que yo ore por usted, el altar está dispuesto. Fíjese que a veces tan fácil es, tan cómodo más bien, tan cómodo llegar y decirle a Dios: cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi vida. Y el Señor dice: pues, ¿qué es para ti que cambie tu vida? ¿Qué significa para ti que cambie tu vida? ¿Qué significa para ti que cambie tu vida? O sea, tú quieres que yo haga que en un abrir y cerrar de ojos aparezcas tan diferente, pero dice Dios: así no obro yo, porque mi pueblo se entregará a mí voluntariamente. Tú tienes que llegar a escoger qué es lo que quieres en tu vida. Por eso dice: no te acomodes al mundo, no te conformes al mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente, de tu entendimiento, que cambies tu mentalidad, para que solo ahí, con una mentalidad cambiada, puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que necesita ser cambiado en su mentalidad? Entonces levante su mano derecha y en un acto de humildad dígale: yo necesito ser cambiado. Y sé que tú me diste todos los instrumentos para que esto se dé. A veces pienso que eso que tiene que ser de una forma tan sobrenatural que yo ni cuenta me doy, pero dice Dios: no, tienes que darte cuenta porque yo voy a tratar tus raíces. La palabra va a trabajar tus raíces. Y si la palabra toca tus raíces, tu vida va a temblar, toda tu vida va a temblar. Esos conceptos falsos, esos conceptos equivocados de impotencia, de fracaso, de inutilidad. Dios te escogió. Dios te escogió. Se lo dijo a Jeremías: desde antes de que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te había llamado, yo te llamé. Y eso te lo está diciendo a ti Dios hoy. Eres valioso a los ojos de Dios. Absolutamente valioso a los ojos de Dios. Dice la parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero un día al contarlas se dio cuenta que le faltaba una. Dejó protegidas a las 99 y salió a buscarte a ti, hermano, hermana. A ti te salió a buscar. Porque eres valioso, eres valiosa a los ojos de Dios. No eres un número más. ¿Qué importa que aquí la gente no se dé cuenta de tu existencia si estás vivo a los ojos de Dios? Yo te amo, te dice Dios hoy. Eres como la niña de mis ojos. Jamás pienses que yo me he olvidado de ti. Eres especial para mí, especial tesoro eres para mí. Escucha la voz de Dios y dale gracias.
Dale gracias, créelo, recibe. Esa es una verdad de Dios. A veces cantamos coros y lo repetimos sin entender el significado. Dios no nos trajo hasta aquí para morir en el desierto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a que nosotros poseamos lo que Él ya nos dio. Amén. Así que quita de tu mente esos pensamientos, ni siquiera de pobreza, sino de miseria. Quita de tu cabeza, son mentiras del diablo, esos pensamientos de impotencia que para ti no es la bendición, es para ti la bendición, dice Dios. Por eso estás en este lugar. Por eso Él allanó el camino para que tú vengas a este lugar. Por eso permitió que la palabra sea repetida una vez y otra vez y otra vez. Porque de verdad, en verdad os digo, dice el Señor, yo tengo un plan grande para ustedes. Pero necesito que ustedes derriben esos gigantes que han permitido que se formen en su mente. Toma autoridad, hermano, hermana, en el nombre de Jesús y declara victoria. Tú no eres ni el más pequeño ni el más insignificante. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. No permitas que todo ese poco de mentiras mantengan atada tu alma, que te estén envejeciendo, que te están secando tu vida. Levanta tus manos al cielo hoy y declárate libre en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Una vez más. Necesito aprender ahí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Dilo. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa
estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Gloria a Dios. Hermano, levanta tu mano derecha. Dios cuida de ti. Sea cual sea lo que esté tocando tu vida, afectando tu vida, limitando tu vida, sesgando tu vida, Dios cuida de ti. Él conoce cada parte de ti muchísimo más de lo que tú mismo la conoces. Y Él cuida de ti. Él lo prometió y Él cumple lo que promete. Esa es una verdad del cielo. Dios cuida de ti. Tu vida, mi vida es una demostración clara de que nosotros no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Y si estamos aquí, es porque Dios cuidó. Cuida y cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Él. Ahora sí, levante sus manos. Yo te bendigo, amado hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que esta palabra, esta verdad de Dios, desaloje toda mentira del diablo, desaloje toda tiniebla que Satanás haya querido sembrar en tu mente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que abre tus labios y dile: soy libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. No solamente me salvó, me libertó y me libertó de mí mismo. Para Él sea toda gloria, para Él sea toda honra, Aleluya. para Él sea toda alabanza, Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tengan una bendecida semana. Oren por la iglesia de Jesucristo, oren por sus hermanos, oren por las autoridades, oren por el pastor. Denle gracias a Dios por ser participantes de una verdad tan grande. Que Dios los bendiga. Bendito sea Dios. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes.
fuerza para seguir peleando. Cuando lo declaran, Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. decláralo esta tarde. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes,